Bien, una vez más quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses. Vamos a leer dos pasajes, uno en este lugar que es nuestro pasaje centro, nuestro pasaje clave, y también vamos a tener una lectura más aparte, complementaria, para reforzar lo que hemos venido hablando acerca de la palabra de Dios, el origen sobrenatural, milagroso, divino de este libro que es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo lo hemos mirado ya en dos ocasiones. Tenemos a Pablo comentando en su carta acerca de los tesalonicenses cómo ellos se le habían recibido cuando él había ido a predicar la primera vez. Y entre las cosas que destaca, habla acerca de que cuando Pablo fue, ellos no lo recibieron como un hombre más que traía nuevas enseñanzas, sino que como era en verdad, dice él, como palabra de Dios. Lo que él enseñaba, entonces ellos lo tomaron como la verdadera palabra de Dios. Y esto era lo correcto. Y él dice que esta palabra de Dios es la que actúa en vosotros los creyentes. De manera que nos enseña hartas cosas aquí que ya algunas las hemos comentado, ¿cierto? En virtud de que el hombre cree en la palabra de Dios, esta palabra actúa en el creyente. También quiero que leamos como complemento Juan capítulo 17. Tenemos la oración de Jesús, la oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, una larga oración donde ora por sus discípulos el Señor, y además de orar por ellos, de interceder por ellos, Él rinde cuentas a su Señor, ¿ya? Aquel que le había enviado con un propósito. El Señor ya está dispuesto, ya está a punto de terminar su ministerio, de cumplir el propósito con el que vino a la tierra, y ora estas palabras. Quiero que veamos el versículo 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto tan importante, que es la diferencia que hace que una persona reciba este libro como la palabra de Dios a que lo reciba como otra cosa, cualquier otra cosa. Cualquier cosa menos que la palabra de Dios va a tener un resultado completamente opuesto. Las palabras de Dios son vida, son santificación, son limpieza, son pureza. Actúan en el creyente, actúan en el ser humano que las recibe con fe y que las toma desde el origen que realmente tiene, que es un origen sobrenatural. Hemos estado mirando un poquito de, podríamos decirlo, defensa del Evangelio, y hemos
visto algunas razones por las cuales la Biblia es imposible que haya salido de la mente humana. La primera vez hablamos acerca de que la Biblia enseña a un solo Dios, contrario a lo que el mundo habla, y lo contrario a lo que el mundo tiende a creer. La Biblia enseña la existencia de un solo Dios, el que merece adoración. En segundo lugar, vimos otra cosa que es impensable que saliera de la mente humana, que era la doctrina de la Trinidad. El expresar este Dios precioso, maravilloso, en tres personas manifestándose de una manera armónica, coordinada, en una comunión perfecta, en una comunión que se nos demuestra como una familia, pero mucho más que una familia. Se dan algunos ejemplos, similitudes, pero es mucho más que eso. Entonces, no puede haber nacido de la mente humana. Y luego vimos acerca del relato de la creación en la Biblia, que es también tiene una simplicidad tremenda, tanto que podemos leérsela directamente a nuestros niños y lo van a entender probablemente y van a captar la idea y la van a aprender, pero sin embargo nosotros los adultos aún esos versículos nos llenan de preguntas y tenemos misterios que todavía no logramos resolver. Tiene una profundidad para el que escarba, que puede llegar a encontrar aguas cada vez más profundas y más riquezas en aquellas palabras. Pero todo en un relato sencillo, simple, 2 capítulos acerca de la creación del mundo, 11 capítulos acerca del origen de todas las cosas. Después vimos la vez pasada acerca de la realidad del pecado. La Biblia habla del pecado y lo relata como una de las cosas más horribles que existen en este mundo. Y dice que todos los hombres son pecadores y por ese pecado están bajo condenación y bajo juicio delante de aquel que es juez, de aquel que inculpa de pecado en este caso, de aquel que dice que somos pecadores. Entonces, también veíamos que es irracional pensar que un ser humano se imaginase y crease un Dios que está enojado contra uno, y enojado a tal nivel, airado en tal nivel, que no hay posibilidad en nosotros de una reconciliación, que no hay posibilidad de dar vuelta atrás de esa situación por nuestras propias fuerzas, ni nuestras propias decisiones. También vimos que la Biblia, fuera de todo parámetro humano, nos dice que la única solución para ese problema del pecado no viene del hombre. Por tanto, le quita toda oportunidad al hombre de jactarse y se le entrega todo a Dios. Y se lo entrega de una manera tan perfecta y tan armoniosa que deja que al final de cuentas Dios es glorificado en todo el proceso. Y toda esa obra fue hecha única y exclusivamente para darle y llevarle gloria a Dios. Y que el hombre se quede simplemente con una posición de gratitud por algo inmerecido. ¿Ya? Eso no es natural del ser humano. Y podemos dar miles de razones de por qué no es natural. Y ver montones de literatura y de filosofías humanas que han nacido, todas ellas contradicen esto. También vimos la extensión de la revelación bíblica, es decir, cuánto la Biblia nos enseña de cosas conocidas como de desconocidas, que con la misma libertad con la que se habla de cosas conocidas, de repente empieza a hablar acerca del futuro, y con una certeza y seguridad tremenda, y escritores humildes y sencillos, conociendo verdades que nosotros aún no podemos comprender. Es una revelación completa, exhaustiva, más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Finalmente, hablamos acerca de 2 cosas más, acerca de la moral en la Biblia, o la ética en la Biblia, podríamos decir más bien la ética. La Biblia enseña que aquel que cree en la palabra de Dios va a tener una transformación de vida, y que va a vivir conforme a una vocación de aquel que le llamó,
va a ser una persona digna de aquel que le llamó. En este caso, del protagonista de la Biblia, que es Cristo. Nos da parámetros de pureza, parámetros de santidad únicos. Y finalmente, hablamos acerca de este milagro. Dentro de este milagro que es la Biblia, encontramos también un milagro un poco más pequeño, podríamos decir, que es el Nuevo Testamento. El hecho de que exista un Nuevo Testamento pegado a un Antiguo Testamento, escrito por personas que nacieron y se criaron escuchando y en una cultura judía, pero que sin embargo, sin irse en contra, sin vulgarizar, sin criminalizar, sin tratar de decir de que el judaísmo era malo, complementaron con algo que para el judío común y corriente consideraba que era casi una blasfemia. El Nuevo Testamento se podría decir, entre comillas, que contradeciría los principios de casi todo judío. Y los judíos rechazaban la mayoría de las ideas que se estaban dando en el Nuevo Testamento. Sin embargo, judíos, todos ellos, se ven abandonando el judaísmo aun cuando eso significara persecución y cuántos problemas hubiese. Y aun cuando eso había significado la ira contra el mismo Señor Jesucristo, abandonando el judaísmo para seguir a Cristo ahora, aún en contra de lo que los líderes judíos de la época decían. Así que es un libro extraordinario. Hoy día quiero hablar de otras razones por las cuales también nosotros podemos tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Quisiera hablar un poquito acerca de la continuidad de este libro. Nuestro hermano David también ha estado mencionando el tema. La Biblia es coherente en todos los aspectos, aún en la historia. Aunque no es un libro enteramente histórico y no fue escrito simplemente para relatar historia, por eso a veces hay cosas que ni siquiera están contadas en un orden cronológico. Sin embargo, no tiene ninguna contradicción con la historia. Tiene algo maravilloso que son, por ejemplo, las profecías con sus cumplimientos. Tiene los símbolos y tiene el cumplimiento de esos símbolos, lo que se llamaría el tipo y el antitipo, el símbolo y aquello que representa más adelante. Tiene anticipaciones. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento está lleno de anticipaciones, presentaciones, incluso cánticos acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Toda esta continuidad preciosa en la palabra de Dios se dio a pesar de algo que nosotros ya hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Más de 40, por lo menos 40 autores escribieron la Biblia. 40 personas, súper distintas. Algunos agricultores, otros eran poetas, otros eran médicos, otros eran constructores de tiendas, reyes, labradores, personas de distinto estatus social, de distinta situación. Jamás se reunieron, jamás se pusieron de acuerdo, jamás hicieron un concilio, un convenio, no se pusieron de acuerdo en su manera de ver aquello que creían. Compartían sí una fe, creían en Dios, pero si nosotros quisiéramos ahora incluso definir algunas de las cosas que nosotros creemos acerca de Dios, todas nuestras interpretaciones serían distintas y probablemente tendríamos discusiones de aquí al final de nuestras vidas. Pero estos 40 autores no se contradicen en nada, en ninguna cosa. 1600 años al menos hubo entre el primer escrito y el último. Debiese ser la más heterogénea, la más distinta, desordenada de los relatos. Una compilación de ideas humanas enredadas, como hay muchas, ¿ya?
que a veces me he dado algún tiempecito de mirarlas. Hay muchas compilaciones de grandes filósofos, de grandes ideas. Cada una se contradice incluso entre sí mismo. Sin embargo, es ordenada la Biblia, está continua, se cumple cabalmente. Dios, una vez más, algo que para nosotros podría parecer una dificultad, un problema, un agravante, una situación difícil, Dios la torna para su gloria y Dios la torna para su voluntad y para demostrar su poder en medio de las debilidades. Si un hombre intentase hacer la Biblia, no podría. Y Dios lo pone en evidencia, ya tomando autores casi, no vamos a decir al azar porque Dios los escogió, pero parecieran tan distintos que no hubiese un patrón específico. Y Dios usa esta diferencia, esta pluralidad, que cada uno vive en diversas épocas, en diversas ciudades, con diversas situaciones económicas, y sin embargo componen esto maravilloso que es la palabra de Dios, con una continuidad tremenda. Alguien daba el ejemplo de un ejemplo musical, obviamente me gustó mucho. Un buen instrumentista puede dar un muy buen concierto en su instrumento en el cual él es solista, ¿ya? Pero cuando toca con más personas, tiene dos alternativas. Puede tocar al unísono, a los que han escuchado por ahí esas palabras. Unísono es que todos cantan lo mismo. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una trompeta, 500 trompetistas, pero tocando exactamente la misma nota y en el mismo momento. Esto ya es difícil de hacer. Sabemos que eso es muy complicado de afinar y hacerlo todo al mismo tiempo. Pero cuánto más difícil es cuando se tienen instrumentos tocando una polifonía. Cada uno haciendo una melodía preciosa. Si lo tomamos a cada instrumentito y lo escuchamos uno a uno, una melodía que nos encanta, pero cuando la escuchamos en un todo, nos damos cuenta que el sentido era ese. Era un sentido de totalidad, de completitud, de algo que encaja perfectamente. Otro ejemplo que se ha dado, y probablemente usted lo habrá escuchado, sobre el famoso lienzo, ¿cierto? Un lienzo de un pintor que se le entrega a 40 pintores distintos y se le dice usted tiene que pintar el sol o pintar el cielo. Cada uno va a pintar el cielo según se lo imaginará, de día, de noche, al atardecer, nublado, con más estrellas, menos estrellas, con un sol radiante, no sé, cada uno a su estilo, cada uno a su manera. Pero sin embargo resulta que se juntan los lienzos, lo ponen uno al lado del otro, forman una sola estructura y esa estructura calza perfectamente. Eso es un absurdo, a no ser de que alguien lo haya diseñado y haya llevado y haya movido a cada uno de esos pintores a hacer ese diseño. Así como yo no puedo hacer una polifonía si no hay un compositor que ha pensado cómo va a sonar este instrumento con este otro instrumento. Debe existir un diseñador que supo calzar, por ejemplo, los libros de Moisés, miles y miles de años atrás, con los últimos libros de Juan, y con el libro de Hebreos, con el libro de Apocalipsis. Y quien cuando escuchó y leyó las palabras de Moisés, pensaría que tendrían una comunión perfecta con un libro tan distinto como Apocalipsis. Pero nosotros al verlos completos tenemos la maravilla de escuchar esta sinfonía que es la palabra de Dios. Una continuidad extraordinaria. El décimo argumento, la décima razón por la que quiero que nosotros nos vayamos más convencidos todavía de que la Biblia es la palabra de Dios y que como es palabra de Dios actúa en nosotros porque creemos que es la palabra de Dios, es la profecía y su cumplimiento. ¿Ya? La Biblia es un libro que tiene muchísimo material profético.
Creo que la otra vez leí el porcentaje de pasajes que son proféticos, no me acuerdo ahora, pero era un porcentaje importante, que en su momento que fueron escritos eran proféticos. Algunos ya no son proféticos porque se cumplieron, por decirlo así, es profecía cumplida, como las profecías acerca de Jesús, de su primera venida, pero eran proféticos en el tiempo que fueron escritos. Así que un libro profético. Dios le ha placido anunciar de antemano los acontecimientos. Sin duda, en su plan de que Él sea glorificado, Él muestra al hombre que los tiempos para Él no son como para nosotros, que son incontrolables. El sueño de la máquina del tiempo es un sueño que va fuera de la realidad física que nosotros conocemos. Pero Dios que está por sobre el tiempo, le encanta mostrar que está en dominio de esto. Y Él anuncia con una claridad tremenda cosas que ni los mismos autores podían a veces entender. Por ejemplo, hay muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. Si solamente, por ejemplo, el nacimiento de Cristo por medio de una virgen, ¿ya? ¿En qué libro está eso? ¿Está en Isaías, ¿cierto? Y además que nace de una virgen, van a nacer en la ciudad de Belén. ¿Qué profeta profetizó eso? Miqueas. Si solamente la palabra de Isaías y la palabra de Miqueas se hubiese cumplido, y se cumplió, ya tendríamos razones para decir, acá hay algo sobrenatural. Pero son cientos, literalmente cientos. Cuando eso se eleva a cientos o miles, entonces el carácter divino, perfecto de la palabra de Dios ya es innegable, es indiscutible. Se ha argumentado que se puede simular una profecía. Si yo escribo un libro, y claro, pongo capítulo 1 escrito tal día, capítulo 2 escrito 3 años después. Claro, y en la primera pongo una profecía que se cumplió entre medio, entre comillas. Pero no es la Biblia solamente que da testimonio del cumplimiento de lo que sale en la Biblia, es la historia la que atestigua ese cumplimiento. Un libro de historia yo lo podría colocar al lado y podríamos ir repasando capítulo a capítulo, como eso está en conformidad con la palabra de Dios. Profecías como los imperios que iban a dominar en los tiempos de Daniel, es increíble, uno a uno, y en los libros de historia ahí están, uno tras otro, los 4 imperios, y se cumplió aproximadamente 300 años después de haberse escrito esto. Nadie puede negar que, por ejemplo, el Salmo 22, que habla acerca de la muerte de Cristo, bueno, habla acerca de un sufrimiento del autor, pero nosotros que lo leemos claramente vemos que es un cuadro detalladísimo de la muerte de Cristo, y de hecho él mismo lo cita en la cruz. Nadie puede negar que ese salmo se cantaba en Israel desde unos por lo menos 800 años antes de Cristo. Y fue incluso traducido al griego en la Septuaginta, cuando en el año 300, 400 antes de Cristo más o menos. Está ahí, está en la historia. El Salmo 22, ahí estaba. Y la muerte de Cristo ocurre casi 1000 años después de eso. Atestiguado por no solamente la Biblia, sino por la historia. 2 eventos con casi 1000 años de separación. En la historia, confirmado. Así que, en la continuidad bíblica, la profecía nos muestra que Dios tiene el dominio para revelar las cosas que van a acontecer, pero en su sabiduría también las revela de manera que también sean para nuestro provecho. No es un asunto tampoco antojadizo. Con relación a esto, la número 11 que le quiero conversar un poquito es acerca de las figuras, los tipos.
son un poquito más complicadas que las profecías, y no quiero complicarles. De hecho, creo que yo entiendo una partecita de esto. Pero en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda cuando estudiábamos Levítico? Veíamos que casi todos los aspectos en el templo y en el servicio eran símbolos. Símbolos que el sacerdote comprendía quizás en un porcentaje pequeño. Cuando vemos que Jesús empieza a cumplir y los aspectos de la salvación están reflejados todos aquellos sacrificios, todas aquellas ceremonias, todos aquellos momentos, nos damos cuenta que Dios no lo ideó simplemente para cubrir una necesidad temporal, que lo era, sino que además Dios quiso mostrar y revelar un plan futuro. Como cuando usted va a ir manejando y encuentra una señal de tránsito, ¿ya? Con la diferencia, claro, la señal de tránsito, ya hay convenios, nosotros sabemos qué significa la señal de tránsito, y si no lo sabemos, probablemente no deberíamos andar manejando. Pero si andamos manejando, probablemente la conocemos, entonces sabemos qué significa. Si podemos tomar la señal de tránsito, llevárnosla para la casa, y no significa nada. Pero una vez que vemos que su cumplimiento viene más adelante, nos damos cuenta que el símbolo tenía una importancia tremenda. Así que la relación entre el símbolo y aquello a lo que simboliza en el Nuevo Testamento es una relación muy difícil de lograr. ¿Ya? En primer lugar, el símbolo le da importancia a aquello a lo que simboliza. ¿Fue importante la muerte de Cristo? Por supuesto que sí. ¿Qué tan importante? Está lleno de símbolos, analogías, figuras en el Antiguo Testamento para anunciar de que ese momento, la muerte y la resurrección de Cristo, iba a ser un punto cúlmine en la historia de la humanidad y de la redención. ¿Ya? Pero a la vez, la muerte de Cristo hizo que, por ejemplo, el Cordero de la Pascua, el que tenía que ser sacrificado el día de la Pascua, cobra una vitalidad tremenda. Sale de lo ordinario. No era simplemente un símbolo cualquiera para recordar algo. De hecho, yo creo que muchos se preguntaron, ¿y por qué esto de la sangre en el dintel? ¿Y por qué? Pero cuando vemos en Cristo el cumplimiento, nos damos cuenta que todos esos símbolos cobran una importancia maravillosa. Y ahora que vemos el cuadro completo, símbolo más el cumplimiento, nos damos cuenta que eso ya era maravilloso en su diseño. Un diseño tremendo. Incluso en libros, yo empecé a buscar en libros comunes que ocuparan símbolos y cumplimientos, o tipos y antitipos. Y es difícil, porque hay que ser muy diestro en la escritura como para poder, en una historia, poder crear eso. ¿Ya? Pero Dios no lo hizo en un libro solamente, Dios lo hizo en la historia. Dios movió la historia de manera que fuese preciosa, que fuese armónica. Dios movió los años y los acontecimientos para que tuvieran un orden, que al mirarlo de lejos dijésemos, esto está hecho por un diseñador, por un artista, por alguien que conoce todas las cosas. También la Biblia es sobrenatural como libro, como literatura. La Biblia como literatura es única. Y ahí hablamos directamente de las palabras en sí, del texto en sí. ¿Ya? Si Dios es perfecto, y lo es, por supuesto, no estoy poniendo en duda, sino que es como una afirmación. Si Dios es perfecto, entonces si escribiese un libro, ese libro debiese ser perfecto. ¿Ya? Si Dios fuese muy bueno, su libro sería muy bueno. Pero Dios no es simplemente muy bueno, Dios es perfecto. Por tanto, su libro no puede ser simplemente muy bueno.
no debe ser en un 90% bueno, debe ser completamente bueno, perfecto en todo. Y este libro, además de ser bueno, tendría que ser inigualable en cuanto a literatura, es decir, no hay Cervantes al lado de Dios, no hay Huidobro, no hay Fabra, ¿cierto? No hay Shakespeare al lado de la escritura de Dios. Dios tendría que escribir de una manera increíble. ¿Ya? Debiese hacerlo. Esto es una suposición mental. La verdad que en la historia, yo creo que no hay ningún persona especialista en la literatura seria. Yo busqué algunas citas de algún crítico literario importante, serio, que criticara en algún sentido la Biblia en su sentido de literatura, más allá de que si cree que es palabra de Dios o no, porque muchos de ellos probablemente no lo crean, pero como libro, ninguno. Todos lo declaraban un libro extraordinario, maravilloso y probablemente el mejor libro de la historia. Se quedaban en el probablemente, pero creo que creen que es el mejor libro de la historia. ¿Ya? Así que sería el libro más extraordinario que uno podría tener en la biblioteca. Pero hay algo que ellos no reparan, que no se detienen a pensar. Si ese libro es tan perfecto, ¿cómo se explica que haya sido escrito por los autores humanos que dan testimonio que lo escribieron? Si aceptan de que realmente fueron escritos por un Pedro, por un Juan, por un Marcos, personas sencillas, por un Mateo, ¿ya? Si aceptan eso, por lo menos deberían preguntarse ¿y cómo fue que estos hombres tan humildes dieron a luz un libro perfecto? Y si creyeran que fueron otros los autores, que entonces no debe haber sido Pedro, debe haber sido un gran escritor de la época de Pedro, que se puso por nombre Pedro y que lo puso su nombre. Ya, pero ese personaje que escribió el nombre de Pedro, resulta que no escribió nada más. Ningún otro libro importante fue salido de esas manos en toda la historia bíblica y ninguno de ellos ha llegado hasta nuestros días. Solo estos. En el Antiguo Testamento no tenemos más escritos de estos tan grandes, ilustres escritores. Sí, probablemente escribieron otros libros, pero ninguno de ellos trascendió tanto ni fue reconocido como una obra clásica. En la época del Nuevo Testamento, hermanos, si tenemos en algún momento la oportunidad o por ahí de ver libros apócrifos, con el cuidado por supuesto que hay que tener siempre claro que son apócrifos, ¿ya? Va a ver la diferencia. Es como estar leyendo con una vela en un cuarto oscuro y que de repente alguien venga y corriera las cortinas cuando abrimos la Biblia y la luz del sol entra y ilumina todo. Es una diferencia así la sensación que te da el leer un libro apócrifo y luego leer los escritos de la Biblia. Una belleza, una majestuosidad que no tiene comparación. Insisto en el Corán, por ejemplo, que es uno de los escritos, una recopilación más conocida. Hay otros más, pero son peores incluso. Pero el Corán es el que tiene cierta unidad en algunos aspectos. El 60, 70 o casi hasta el 80% del Corán es Antiguo Testamento. Copias casi literales sobre relatos de lo mismo. Si le quitamos todo lo que es Moisés y todo lo que son los profetas del Antiguo Testamento que fueron copiados al Corán, el Corán queda reducido a unas cuantas historias y opiniones bastante extrañas, extravagantes, que contradicen también aquello que hablaba Moisés y los profetas. Así que el Corán queda en nada. La Biblia tiene una simplicidad para entregar verdades inmensas en unas pocas palabras. Cuando Jesús decía, vosotros en mí, yo en vosotros, tú en mí,
yo en ellos. Y eso podemos hacer 30.000 estudios bíblicos sobre eso, y no terminaríamos de entender esas relaciones. Pero están expresadas en un lenguaje sencillo. Se ha dicho que no hay escrito, que el mejor escrito, los versículos más extraordinarios, la historia más conmovedora, más increíblemente bien contada que se ha escrito en la historia de la humanidad, es la historia del Hijo Pródigo. Dice que no tiene comparación. Todos se rinden ante un relato conmovedor de principio a fin, profundo de principio a fin, teológicamente profundo de principio a fin, y el relatado tan sencillo que, insisto, se lo puedo enseñar a mis hijos y ellos lo van a entender. Así que en la Biblia los hechos hablan por sí solos. Usted ve a los evangelistas haciendo zoom, ¿cierto?, a Cristo cuando le caen las gotas de sangre, no. O injuriando o criticando a los soldados por lo que estaban, no. Relata los hechos. Esto pasó, esto pasó. Nosotros no nos aguantaríamos de decir nuestras interpretaciones, pero Dios los guió a escribir tal cual. Esto. Las impresiones personales déjalas porque ya es suficiente. Los hechos hablan por sí solos. No hay nación que no haya necesitado, que no haya sentido la necesidad de tener la Biblia en sus bibliotecas. Y por eso la Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas y a más dialectos en todo el mundo, en toda la historia. ¿Ya? Contrario de lo que dijo Voltaire, 100 años después va a desaparecer la Biblia. Como decía nuestro hermano, ¿cierto? Su casa, paradójicamente ahora es un centro bíblico. Claro. Entonces, casi como una ironía. La Biblia ha seguido ahí como un libro extraordinario. Es impresionante la cantidad de literatura que se ha escrito en torno a esto. De hecho, ya llevamos casi una hora hablando de la Biblia. Y veo caras que todavía no se han cansado. A lo mejor algunos ya está cansado, pero veo caras que todavía no se cansan. Y sé que van a venir el día domingo y también van a querer escuchar la Biblia. Y el día martes también, y el día jueves también. Y a lo mejor en la casa van a volver y van a abrir la Biblia y van a seguir leyendo. No se cansan. Pero no, la cantidad de literatura que se ha escrito sobre eso, reflexiones que se han escrito, la música que se ha hecho en torno a la Biblia, los himnos que se han compuesto, las colecciones de himnarios con poesías acerca de la Biblia, es incontable. Sacaban el cálculo, vi este datito, que la Biblia no es más de casi el 3% de toda la literatura que nos ha quedado de los griegos, que es muchísima, y de los romanos, juntos, menos del 3%. Sin embargo, lo que ha llevado a escribir la Biblia ha superado en cantidad a todo lo que ha llevado a escribir acerca de toda la literatura griega y toda la literatura romana, que estamos hablando de el centro de la civilización occidental, estamos hablando con la cultura griega y romana, pero toda ella, con todas las reflexiones que se han hecho en torno a ella, inclusive los estudios de la lengua, los estudios, todo de la cultura, la filosofía, todo eso, no se compara a lo que ha llevado a escribir acerca de la Biblia. Así que, a todas luces, tenemos un libro extraordinario en nuestras manos. Tenemos un libro que podríamos encontrar 30, 40 y podríamos seguir encontrando muchas más razones por las cuales conocemos y podemos decir que hemos recibido esta palabra de Dios, no como de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, recibamos siempre la palabra de Dios y nunca nos cansemos, no por ser cristianos dejamos a veces de recibir la palabra de Dios como menos que la palabra de Dios, de manera que no actúa en nuestras vidas.
y no ejecuta ese poder transformador, regenerador, ese poder limpiador, purificador que tiene la palabra de Dios en nosotros. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, no oímos, no ponemos atención, no guardamos en nuestro corazón, no procuramos poner por obra, estamos considerando la palabra de Dios no como palabra de Dios, sino como palabras de hombre, y no actúa en nosotros. ¿Ya? Así que recordemos las palabras de Cristo también: santifícalos en tu verdad. Yo les he dado mi palabra, ya han creído en mi palabra. ¿Ya? Que la palabra de Dios sea la que haga vida en nuestros corazones. ¿Ya? Siempre.